Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos, mis hermanas. Es un gusto continuar estudiando con ustedes el libro de los Salmos. El día de hoy vamos a ver el Salmo 18. El título de este salmo es Acción de gracias por la victoria. Es un salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y entonces dijo, vamos a ver lo que David dijo al Señor en agradecimiento de haberle liberado de todos sus enemigos. Hay momentos cuando el alma se derrite ante el amor del Creador, por la ayuda recibido en medio de la tribulación, del dolor, la enfermedad, de la soledad, de la angustia, de la depresión. Cuando el Señor nos libera de este tipo de situaciones oscuras, no hay nada más maravilloso que poder ser agradecidos. En esta pequeña introducción, el salmista nos muestra la ocasión en la que fue escrito este salmo. Saúl había estado persiguiendo a David de una manera brutal, terrible, pero el Señor lo liberó. Y al verse liberado, David decide levantar una oración de acción de gracias por la victoria. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó nada más a decir, Señor, gracias por la victoria de cada día? Victoria en el alcohol, en las drogas, en un vicio, en un problema financiero, una relación que se ha restaurado, unos hijos que han sanado, una familia que ha sido salvada. Entonces, siempre debemos buscar esas victorias que Dios nos da. Y muchas veces nuestros ojos, nuestros sentidos, las circunstancias no nos dejan ver. Pero aquí David nos dice cómo estar agradecidos después que el Señor nos da la victoria. Verso 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y la pregunta es, ¿cómo no amar a Dios, no? ¿Cómo no amar a ese Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? A un Dios que lucha por nosotros, a favor de nosotros y pelea por nosotros, que nos dio vida cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo no amar a ese Dios? Y David dice, te amo, Jehová, fortaleza mía. Hoy muchos aman a diferentes cosas, personas, ideologías, etc. Dice que por el amor uno se hace las cosas más bellas, por amor uno hace las cosas más espectaculares. El amor es como una fortaleza increíble, una energía impresionante que nos volvemos románticos, enloquecemos de amor, fortalecidos en el amor nos casamos, etc. Pero ¿cómo no amar a Dios que nos ama tanto, pero tanto que ha dado a su Hijo por nosotros? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, te amo, fortaleza mía? Verso 2 dice, Jehová, roca y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí la palabra es Jehová. La roca es símbolo de firmeza y viene del hebreo Sela, utilizado también para describir a Petra, la ciudad donde Israel huirá en los últimos días, a donde el anticristo no podrá perseguirlos, porque el Señor cuidará a su pueblo, donde nadie podrá tocarles, porque no olviden que su pueblo es la niña de sus ojos. Muchos tienen sus ideas y conceptos acerca de Dios, pero si quieres estar empapado de su gracia y de su amor, protegido como David, ¿qué es lo que comencemos a vivir, a experimentar? Decir, no, Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza, Él es mi todo, mi escudo. Dice, mi alto refugio, donde nadie puede subir a lastimarnos. Ve al alto refugio porque tendrás ventaja. El alto refugio significa un lugar donde nadie puede derrotarte, un lugar donde la victoria está asegurada, un lugar donde tu vida está asegurada. Y David ve al Señor como ese alto refugio donde Él tiene la ventaja sobre las circunstancias de la vida. Entonces, tener al Señor como nuestro alto refugio es tener la ventaja sobre las circunstancias difíciles de nuestra vida en este mismo momento. Verso 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí dice, no está negando David las circunstancias difíciles. David está consciente que hay enemigos que le persiguen, que hablan mal, que le odian, que le detestan, que no le quieren ver prosperar, enemigos que están constantemente tratando de destruir su vida. Él no es una persona que dice, no existe el mal existe. Pero el Señor dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
David dice, no es por mi sabiduría, mi intelectualidad, mi fortaleza física, mi conocimiento de erudito de la guerra, escritor de salmos, que el Señor me va a salvar. Dice, y seré salvo de mis amigos, porque Él es Dios. Entonces, no por lo que hago dejo de hacer, sino por quien es Dios nos salva. David nos está desafiando a ser agradecidos con Dios por las victorias pequeñas que nos da cada día. Experimenta esas pequeñas victorias y verás cómo las grandes se van sumando una a una a tu vida. Dice, invocaré a Jehová en el momento cuando soy perseguido. Verso 4 y 5 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David pensaba que ya todo estaba acabado, según este versículo 4 y 5. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. O sea, él se siente rodeado, acorralado, sin salida. Está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque las tropas de Saúl le tenían rodeado. No había dónde huir. Él estaba en una cueva. Decimos entre la espada y la pared. No ve lugar a dónde escapar. Entonces, cuando no hay lugar a dónde escapar, ¿qué hace usted? Cuando ya todas las cosas parece que vienen contra usted. Sus emociones, la angustia, la tristeza, la depresión, la ira, la frustración, de repente secuestran su vida y usted se ve sin salida. ¿Qué hace usted? David le entiende. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. David no está negando que tenía miedo. No es que un cristiano no pueda tener miedo o experimentar el miedo. Dice, me atemorizaron. Entonces dice, wow, mi corazón estuvo temblando. Mis pensamientos eran totalmente confusos y ligaduras del Seol me rodearon. Él pensó que su vida había llegado a su fin. Él dijo, hasta aquí el Señor me trajo. Yo creo que este es el último día de mi vida. Me tendieron lazo de muerte, o sea, le rodearon. Pero el verso 6 que dice, en la angustia. ¿Qué hizo David cuando las ligaduras de muerte le rodearon? En la angustia. Dice, verso 6. ¿Qué hace usted cuando está angustiado, cuando está triste? Cuando parece que todo se ha perdido, cuando parece que todo está en su contra. ¿Qué hace usted? El verso 6 del Salmo 18 dice, en mi angustia. No dice en mi alegría, en mi riqueza, en mi gozo. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz de su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. David pudo haber huido a pegarse un tequila, a tomarse una cerveza, tomarse un licor, pero dice en mi angustia. Porque en la angustia nosotros podemos tomar las peores decisiones. Estamos tristes, podemos consumir pornografía, podemos consumir alcohol, drogas, etc. En nuestra tristeza podemos tomar decisiones fatales como lanzarnos del 5º piso, dispararnos, acabar con nuestra vida. Pero dice, en mi angustia, en el dolor más terrible que un ser humano puede vivir, experimentar, sentirlo, dice, invoqué a mi Dios. Invoqué al único que puede salvarle. David acudió al trono de la gracia, buscó ayuda en Dios, porque es un Dios que oye la voz de sus hijos. Entonces, en su angustia, ¿qué es lo que está haciendo usted en su angustia? En su dolor, en su sufrimiento, cuando nadie parece estar a su favor. Cuán poderosas son las oraciones que el enemigo tiembla cuando oramos. Las oraciones nacidas de la angustia son esos misiles que dan en el blanco contra el enemigo que trata de dañar nuestra vida. Le desafío, le motivo, le invito a levantarse cada día en medio de la angustia, de la enfermedad, de la soledad, de la tristeza, de la desesperación. Invoquemos al Señor, invoquemos. Verso 7 al 15. Vemos la respuesta sobrenatural de Dios. El verso 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Verso 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz.
granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Porque a veces el Señor, en nuestra angustia, cuando estamos clamando, Él puede obrar de una manera natural o sobrenatural. Este salmo describe con detalles la furia de la naturaleza orquestada por Dios para salvar a su Hijo. La furia de Dios para salvar a su Hijo. Dice, voló, lo hizo rápido. Cuando Dios viene a rescatar a sus hijos, no hay nada que le sorprenda que su rapidez en cerrar y abrir los ojos. Él está a favor nuestro. A la voz de Dios fueron creados los cielos y la tierra, dice la Biblia. A la voz de Dios los mares se calman, se dividen, las montañas se mueven, etc. En este salmo describe cómo Dios puede utilizar la naturaleza de una forma extraordinaria, pero también de una forma sublime para liberar, salvar, proteger a sus hijos. Cuenta la historia de que un cristiano que estaba siendo perseguido por los infieles, él estaba escapando en medio de las montañas. Atrás iban cientos de personas dispuestos a atraparlo y quemarlo vivo. Él seguía huyendo hasta que de repente encontró una cueva donde entró y dijo, está bien, me rindo. Si me atrapan aquí, entregaré mi vida por mi fe. De repente, mientras él estaba sentado allí, viendo cómo los caballos se acercaban, los perseguidores se acercaban a la cueva, de repente una araña comenzó a tejer la tela en la puerta de la entrada de esa cueva. Cuando llegaron sus perseguidores, vieron la tela araña en la cueva y pasaron de largo, porque entendieron que no hay nadie dentro. Cuando Dios nos quiere proteger, puede usar una araña para hacerlo. Cuando Dios nos quiere bendecir, puede usar las cosas y personas y situaciones que nosotros no imaginamos para levantarnos, fortalecernos y renovarnos. Nuestro gran desafío es seguir clamando a Dios en medio de nuestra angustia. Yo no sé cuál es su angustia, su dolor, su sufrimiento, pero este salmo nos desafía a usted y a mí a seguir clamando en medio del dolor y del sufrimiento. Versos 16 y 19. Veamos la liberación. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David se ve lo que dice, las circunstancias, mis enemigos son más fuertes que yo. Yo en mi fuerza, con mis recursos, no hubiese podido vencerlos. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me liberó porque se agradó de mí. David nunca, jamás está diciendo, yo soy más grande que las circunstancias. Él dice, a veces las circunstancias son terribles, espantosas, crueles, pero mi Dios es más grande que ellas, no yo. Dios usa medios naturales, sobrenaturales, para liberarnos, para rescatarnos, que no es coincidencia de buena suerte, sino la mano de Dios jugando, luchando, obrando a nuestro favor. Un niño estaba jugando en el techo de la casa y comenzó a resbalarse y comenzó a gritar, Dios ayúdame, Dios sálvame. Y en ese entonces sus pantalones se cogieron en un clavo. Y se paró, se dio la vuelta y dijo, no importa Dios, el clavo me salvó. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No fuiste tú, Dios. Tú no paraste la lluvia, tú no paraste la enfermedad, tú no paraste la adicción. No fuiste tú, Señor. Fue el doctor, fue el ingeniero, fue el amigo, fue tal institución. ¿Sabes? No te dejó colgado del clavo, sino que te sacó a un lugar espacioso para que puedas escapar. Así se siente David. Dios no hace nada a medias. Y esa salvación, esa bendición que llegó, no fue que alguien lo hizo, sino fue Dios orquestando que eso sucediera a tu favor. La pregunta es, ¿se ha dado cuenta usted de cuántas veces Dios ha obrado a nuestro favor para decirnos, hijo, estoy aquí? No olvides que te amo, no olvides que soy yo quien te está liberando, quien te está cuidando, quien te está guiando. Verso 20 al 24, que dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Aquí está el premio de Dios. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté.
impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos, fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para los con el hombre íntegro. Al leer estos versículos tenemos que entender que este salmo fue escrito antes de su caída, antes de Betsabé, antes de Urías. En su juventud David era un hombre muy íntegro, obediente a Dios, a su familia, a su rey. Era un hombre que buscaba realmente la santidad. Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. David fue misericordioso con Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo cuando lo encontró en la cueva, pero él aplicó la misericordia, ofreció misericordia. Dios premia la santidad, la obediencia, la integridad, mis amigos. Entonces, lo que David está diciendo es, lo único que yo hice fue obedecer a Dios. Las circunstancias son más grandes, los enemigos más fuertes, el día oscuro, la enfermedad catastrófica, pero yo seguía siendo obediente a Dios, porque la obediencia trae bendición, mis amigos. Versos 26 y 29, ¿qué nos dice? Nos dice aquí, sé luz, porque necesitas ser luz. Verso 26 al 29 dice, limpio te mostrarás con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Las lámparas encendidas por Dios, el diablo no las puede apagar. Las lámparas encendidas por Dios, el diablo no las puede apagar. El viento de las circunstancias, el viento de la persecución, el viento del odio, el viento de la necesidad, no pueden apagar las lámparas que Dios ha encendido. Por eso el Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Él también dijo, aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En estos versos vemos el corazón de un hombre totalmente dependiente de Dios. De un hombre que no hace más que alabar a Dios en las peores circunstancias de su vida. Y seguir confiando, aunque ve que el enemigo, la lluvia, las circunstancias, todo a su alrededor, son más grandes, más fuertes, más poderosas que él. Un hombre conforme al corazón de Dios dice esto, limpio te mostrarás con el limpio y severo serás con el perverso. Lo que está diciendo es, yo voy a seguir siendo un hombre justo, siendo luz, siendo influencia, siendo sal en medio de las tinieblas. Verso 31 y 33 dice, Dios me da el poder, no el hombre, no las circunstancias. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién te da el poder? Dios. ¿Y quién hace perfecto mi camino? Dios. Dijo Jesús a Pablo, ¿no? ¿Quién hace mis pies como mis siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Qué es lo que vemos aquí? Perseguido por sus enemigos. Había sido rápido en escalar las montañas de Israel, pero no atribuye el crédito a su habilidad, sino a la misericordia de Dios que lo ha liberado. Dice, Él es el que me ciñe de poder, Él es el que me da la fuerza para seguir adelante. O como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo puede hacer todo esto? Dice entonces, lo que nosotros vemos como imposible para nosotros, para Dios ya es posible. Dios ya lo ha visto, ya lo ha hecho. Entonces, quizás para tu talla, para tus recursos, para tu nacionalidad, es imposible algo que sueñas, algo que quieres alcanzar, pero no para Dios, porque Dios no se limita a tu nacionalidad, a tu talla, a tu estatus, a tu nivel de educación. Él no se limita a estas cosas, porque Dios es Dios y a pesar de las limitaciones tuyas, Él puede hacer cosas extraordinarias contigo. Por eso David dice, tú eres el que me ciñe de poder, tú eres que me das la fuerza que nadie puede darme, ni los estudios, ni el dinero, ni los amigos, ni la política puede darte el poder que solo Dios puede darte. Busquemos ese poder, esa influencia, esa luz, esa sabiduría, esa inteligencia que solo Dios nos puede dar. Verso 34 al 41 dice, que el Señor le adiestra, no solo le da poder, dice, me adiestra Señor, dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para
entesar mis brazos con el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Destruye con el pecado, lo herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. ¿Quién le dio la fuerza para levantar la espada, enfrentar a Goliat de sus enemigos? Dios. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Dice, ellos también buscaron tu rostro, pero ya fue muy tarde, porque antes se habían rebelado con el hombre que no debían rebelarse. Estamos en una batalla, mis queridos, y esta batalla se gana con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo creo que esas armas son la oración, la lectura, la santidad, la obediencia, la evangelización. Si tú no tomas conciencia de que estás en una batalla, vas a ser blanco fácil del enemigo, porque el enemigo te va a coger desprevenido. Todo cristiano debe decir cada mañana, hoy me levanto a una nueva batalla. Y esta batalla la gano con la armadura de Dios que está en Efesios capítulo 6. Ponte la armadura. Segunda de Corintios 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Y cuántas veces nosotros olvidamos, no acudimos a las armas que Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo que es más poderoso con nosotros? Las armas que Dios nos ha dado son las armas que destruirán a ese enemigo que es más fuerte con nosotros. La oración, mi querido, la oración, hermana mía, la oración es un arma poderosa que aún los impíos la usan en momentos de desesperación, de dolor, de enfermedad, de cárcel. Pero hay oraciones que no son mejores que las blasfemias. Hay que tener cuidado. Se dice que mucha gente tiene miedo a orar porque no sabe cómo orar. Cuando un niño quiere decir a su padre lo que quiere, algo, su protección, su cariño, él solo clama, llora, dice, papi, abrázame, papi, dame de comer. Es tiempo de buscar a Dios, mis queridos. Versos 42 al 45, la victoria de la gracia, dice, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has liberado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. ¿Qué es lo que dice? Aquí está la victoria de la gracia de Dios. Cuando Dios nos da una victoria, esto sucede. Dice, tú me has librado de las contiendas, me has hecho cabeza de las naciones. Cristiano, cristiana, joven, señorita, padre de familia, Dios nos ha llamado a ser cabeza de las naciones. No estar viviendo, esperando que los gobiernos arreglen las naciones cuando nosotros podemos hacerlo. Hablando de las victorias que Dios le ha dado, no de las que Él ha ganado. Dice, tú me has dado, Señor. Si me he merecido o no, no importa, porque esta victoria es un trofeo de la gracia de Dios. Pero que queramos ser cabeza de naciones, también debe ser un anhelo nuestro, también debe ser un sueño nuestro, también debe ser una oración nuestra. Versos 46 al 50, ¿qué dice? Viva Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravíos y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Oh Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da su rey y hace misericordia a su ungido, a David, a su descendencia, para siempre. Viva Jehová por sobre todas las cosas, el que nos da la victoria, el que nos hace cabeza de naciones, el que nos protege de los perseguidores, el que nos hace más fuertes cuando somos débiles, el que nos da las alas del águila cuando estamos arrastrando como tortugas. Él es el Dios que debemos nosotros clamar, buscar cada día. Nosotros, amigos, no amamos, servimos, adoramos, compartimos de un Dios inanimado.
imaginario, sino a un Dios real. Nosotros servimos a un Dios vivo, inmortal, todopoderoso y salvador, mis queridos. Ese Dios es el que tiene que estar en constante búsqueda de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Una mujer verdaderamente piadosa había perdido a su hijo y en medio de la senda del dolor se pudo consolar con una expresión: Dios vive. Mi hijo está muerto, pero Dios vive. Y si Dios vive, mi hijo resucitará. Luego murió su esposo y se sentó abatida y abrumada por el dolor. Ya no tenía fuerzas para seguir. Entonces el único hijo que le quedaba, muy niñito por cierto, le dijo: mamá, ¿ha muerto Dios? Cuando le vio a su madre llorando y sufriendo. ¿Ha muerto Dios? No, Dios no ha muerto. Los amigos mueren, los ánimos mueren, el dinero desaparece. Perdemos el trabajo, nos enfermamos, pero Dios sigue vivo. Y si Dios está vivo, hay esperanza. Y si Dios está vivo, hay la posibilidad de vencer, hay la posibilidad de alcanzar a este mundo para Cristo. En este salmo vemos la palabra roca para referirse a tantos de los atributos de Dios. Y la pregunta que tengo es: ¿quién es tu roca ahora mismo? La roca de tu salvación. Conclusión: aquí está David. Aún no es el rey de Israel. Saúl lo está persiguiendo. Saúl tiene el control. Pero David dice: tú podrás tener el control de este pequeño reino, pero Dios tiene el control del universo. Y ese Dios que tiene el control del universo es el Dios en el que yo confío. ¿En quién está confiando usted? Quizás el presidente de su país tiene el control del palacio de gobierno, pero no tiene el control del universo. Apoyémonos en aquel que controla el universo y seamos nosotros esas cabezas de nación. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Ha sido un privilegio. Saludos a todos los que nos ven en todas las partes del mundo. Allí donde estás, quiero pedirte un favor. No olvides escribir un comentario en este video. También comparte este video con alguien, amigo, vecino, compañero, con tu iglesia. Comenta, comparte, danos un like en este video. Ayúdanos a seguir creciendo como comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Ya casi estamos avanzando, pasando los 90,000. Sigamos creciendo. Así es que suscríbanse también al canal, por favor. Suscríbanse, active la campana de notificación. Nos vemos en un próximo video y no olviden: Jehová es nuestra roca, nuestro alto refugio.